Bueno, pues vamos a probar en otro momento con menos agua. Vamos con la reductora, vamos a ir descendiendo despacito la pendiente, vamos a ir ligeramente frenando, vamos a ir bajando y nos vamos a meter otra vez. Vamos de cabeza a la parte, yendo despacito, y nos vamos a meter otra vez al barrizal. Esta vez vamos nada más que con poquita agua, vamos con la reductora en primera velocidad, a ver cómo se va moviendo esto y la profundidad a la que llegamos. Ahí parece que tiene problemas de tracción, pero vamos, sin ningún tipo de problema. Vamos traccionando y ahora soltamos el acelerador. Y esto va al ralentí. Va al ralentí completamente. Y a ver qué es lo que pasa si no nos hundimos mucho. Está tocando en los bajos algo. Vamos a ver. Ahí estaba bastante profundo esa zona. Si pasamos el otro día, ahí posiblemente hubiéramos tenido un poco más de complicación. Vamos a pasar otra vez. Tracciona, tracciona, tracciona. Y vamos a girar, vamos a probar a ver cómo nos vamos moviendo dentro del agua. Voy a subir la ventanilla. Porque he notado que quizás se hundían un poco las ruedas. Pues venga, vamos a ver, después de esta prospección vamos a darle un poquito más de velocidad. Vamos a ir en tercera velocidad a intentarlo. Ahora vamos en segunda. A ver si no nos quedamos aquí hundidos. El Suzuki Jimny. En segunda velocidad vamos. Madre mía, estamos traccionando correctamente. Parece que se nos hunde. Hay que mantener la velocidad constante, eso sí, para que por el tubo de escape no nos entre el agua de retorno, porque si estamos acelerando el vehículo dentro del agua con el tubo de escape sumergido y soltamos el acelerador, al estar expulsando por el tubo de escape el agua,
y casi la mojamos. Vamos a ver. Pues vamos a arrancar en segunda, a seguir probando aquí. Hemos dejado surco, eso lo tenemos claro. Lo que no queremos es encallarnos mucho en la profundidad del agua. Vamos en tercera velocidad, le cuesta bastante. Vamos a cambiar a segunda ahora que hemos salido. Bueno, lo que os quería decir antes, lo que os quería comentar. Si estáis dentro del agua, tenéis que mantener el acelerador. O sea, no pegar acelerones, porque por el tubo de escape está saliendo la presión del aire de los gases de escape del motor, y entonces, claro, por ahí tiene que salir el aire. Cuanto más aceleréis, pues más aire va a salir, y el problema al soltar el acelerador es que puede chupar el aire a través del escape, y eso no nos conviene nada, porque también puede ser otro problema, que llegue al motor el agua, y eso pues estropearía el motor totalmente. Así que nada, vamos a ir un poquito más deprisa. Y casi nos subimos aquí a la montaña. La estoy llenando de barro, pero vamos, aquí vamos a grabar ahora. Y aquí paramos, hemos ido con un poco más de velocidad y el Suzuki Jimny ha traccionado perfectamente. Lo que os digo, hay que tener mucha precaución. He pasado una primera vez despacito a ver hasta dónde llegaba el agua. El agua no puede llegar por encima del faro derecho. Entonces esa es la toma de aire para la combustión del motor, donde coge el aire para quemar. Entonces por ahí si entra agua, jodemos el motor. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso hemos ido primero despacio para ver la profundidad y luego, vale, ya hemos pasado con un poquito de certeza. Vale, bien, lo que os estaba explicando antes. Aquí está la entrada de aire al motor. O sea, aquí es muy peligroso que entre el agua. Está mojado, porque está mojado esta parte, se ha mojado por aquí, porque claro, el agua ha entrado todo. O sea, al golpear
ha caído por encima del motor y se ha filtrado por aquí. Pero esto tiene aquí como una pared para que si golpea el agua aquí no entre, porque la entrada es lateral. Aparte de que tiene todo esto por delante, entonces si el agua ha entrado por aquí, ha caído hacia abajo. El problema viene cuando el agua pues llega hasta esta altura. Si el agua llega a esta altura, totalmente el agua, tenemos un problema, porque claro, está hueco por debajo, por aquí se llenaría de agua todo el bloque motor. Incluso en principio dicen que no supere mucho más de la rueda. Entonces, bueno, pero una cosa hasta aquí, teniendo cuidado de la ola que se va formando al avanzar, se puede pasar con el vehículo por estas zonas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, con conocer, hacer un tanteo primero, como he hecho al principio, despacito, y ver por dónde se va hundiendo, y si no, dar marcha atrás, porque podemos tener un disgusto. Y nada más, bueno, se ha mojado un poco aquí las cosas, pero esto es una máquina, es como un tanque. Venid aquí un momento, porque quiero que veáis el barro que hay aquí. La rueda hace surco, y allí, cuando ha ido más despacio, allí en medio, donde cubría más, yo notaba que estaba rozando en la parte inferior. En los diferenciales estaba rozando, posiblemente en el surco estuviera tocando en el barro. Ha hecho surco, se ha hundido las ruedas y al pasar estaba frenando eso el vehículo. Entonces aquí había también cierto peligro y ha salido bastante bien. A lo mejor un vehículo más pesado le hubiera costado más pasar. Claro, los vehículos más pesados tienen más motor y más potencia, y a lo mejor eso lo que les hace es coger más inercia y tal. Nosotros hemos ido con este sin acelerar prácticamente y ha pasado perfectamente, y también con velocidad. Ojo, con las ruedas de serie, ya con una rueda de tractor pasaría cojonudo. Y nada, bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado, y a ver cuándo podemos grabar el siguiente vídeo para mostraros más aventuras del Suzuki Jimny. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.